Muy buenas, soy Gustavo, ex bajista de Albacas, y bueno, y aprovechando esta entrevista que Gabriel nos ha pedido hacer, estamos enviando, o estoy, mejor dicho, enviando desde España un saludo muy fuerte a todos los músicos uruguayos, en especial a los metaleros. Y también un gran saludo a mi familia, que indudablemente sin ellos no hubiera podido abrir un caminito musical junto con mis compañeros de Albacas. Bueno, me preguntaron qué significaba Albacas, y es un pasado muy positivo, ya que pudimos abrir un camino en una sociedad muy conservadora y en aquella época muy represiva también, aunque ya era época democrática. Me siento muy bien porque junto con otras bandas uruguayas de cualquier estilo, no me importa, el pop, rock, electrónica, teníamos un ideal en común y era abrir un espacio musical que era un sueño para todos nosotros. Yo creo que se logró. Se abrieron sitios, hicimos conciertos y bueno, es realmente un orgullo para mí haber participado en ese pasado uruguayo, musical y también en otras actividades. Bueno, ¿qué más puedo decir? El primer disco, que es otra de las preguntas, que hablemos un poquito del primer disco. Bueno, fue nuestro sueño hecho realidad. El disco Al Borde del Abismo significó para nosotros una aceptación de todo el trabajo que estábamos haciendo. Todo a escondidas, parecía que no, pero bueno, ante la primera oportunidad, no solo suerte, sino que trabajamos mucho para eso, para lograr ese disco, y a pesar de la inexperiencia que teníamos en grabaciones, teníamos toda la fuerza y todas las ilusiones, y bueno, salió un disco, en mi opinión, irrepetible. Trabajamos muchísimo en el estudio con sonidos, trabajamos los teclados, que en aquel momento estaban apareciendo los sonidos MIDI, y exploramos y explotamos lo máximo que pudimos, aunque nos comimos todas las horas, eso sí. Inocente es un disco muy diferente a Al Borde del Abismo. Son dos momentos diferentes de Albacas, dos vivencias diferentes. Al Borde del Abismo era más bien un concepto más abierto de lo que significaba el metal, el heavy metal. Intentamos también en las letras explicar lo que ocurría, lo que sentíamos, pero de una forma no tan directa. Seguía aquella idea de no poder opinar directamente, justamente porque, bueno, estábamos educados, aunque no lo aceptábamos, a la represión. Al Borde del Abismo, como decía, musicalmente y en letras, Albacas siempre se caracterizó por letras directas, o al menos lo intentamos. Pero Al Borde del Abismo y Inocente son dos discos totalmente diferentes. Inocente, cuando nos sale la oportunidad de grabar el segundo disco, ya teníamos unas vivencias muy particulares. Ya no era lo que nos habían contado, sino lo que estábamos viviendo. En ese momento habían muchas racias, represiones en oculto, y intentamos reflejar en las letras
lo que veíamos. Por ejemplo, la canción Inocente hasta que se demuestre lo contrario es justamente uno de los artículos de la ley, pero que no ocurría. Había muchas cosas que estaban pasando socialmente, y esa canción, que es una de las que más me gusta, se ve lo directo de la letra y indudablemente musicalmente muy diferente al concepto de Al borde del abismo. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, el disco también tuvimos un cambio enorme, ya que Vilo, uno de los creadores, lógicamente junto con todos, pero uno de los creadores de su estilo, que se ve plasmado en Al borde, ya no estaba con nosotros, y sí estaba Leo, con lo cual el cambio musical, siendo siempre del mismo estilo, lógicamente cambió. Guitarras más contundentes, un sonido más firme, solos de guitarras actualizados, se podrían decir, y bueno, del cual yo estoy muy conforme. Hemos experimentado con la idea de estar haciendo el mejor disco o los mejores discos. Indudablemente, si hoy en día el grupo estuviese funcionando, la grabación o los conceptos o todo sería diferente, pero en aquellos años era muy difícil conseguir buenos amplificadores, buenos profesores, aunque iban apareciendo a medida de la década del 80, por suerte, y profesores, digo profesores de música, ¿no? Y bueno, entonces era todo una idea de hacer grupo con el corazón. La diferencia que yo veo de aquellos años con épocas actuales, de hecho yo trabajo mucho por suerte con jóvenes músicos en locales de ensayo, programando conciertos como técnico de sonido, y estoy únicamente en contacto con grupos juveniles de música, por lo que entiendo que las posibilidades de hoy, tanto sea en Uruguay como en España o como en Canadá, las posibilidades técnicas han cambiado enormemente. Inclusive en los 80 Uruguay le faltaba mucho por recorrer, inclusive a Albacat, pero técnicamente faltaban técnicos jóvenes, profesores jóvenes, faltaba mucha mentalidad actualizada a esa época, que fue apareciendo años posteriores, por suerte. Conseguir buenos amplificadores, que era lo más importante para nosotros, era muy difícil, era muy caro, muy difícil, y nos teníamos que hacer buscando, que eso es la virtud de esos años, el contacto con otra gente, con otros colegas, se puede decir, no importa de qué estilo. Si iban al exterior y compraban material para traer y para hacer guitarras, y entonces aprovechábamos todo, nos juntábamos, escuchábamos, no teníamos los medios, lógicamente, que hoy, por desgracia, pero daba lo otro, que había más contacto humano, con lo cual se desarrollaba una unión que era necesaria después de una época tan oscura y tan silenciosa. Cuando aparece la democracia, comenzamos a salir los jóvenes y los jóvenes músicos, comenzamos a salir para golpear puertas y tratar de abrir nuestro camino. Bueno, yo creo que es un gran pantallazo así muy rápido, espero que haya salido bien
con la cámara, que no soy muy experto en esto. Y bueno, y como siempre, 1.000.000 de gracias, Gaby, por esta posibilidad, para que entre todos podamos dar una idea de lo que fue esa época y también lo que es Albacas. Yo no puedo concebir mi vida sin Albacas. Conocí la amistad, conocí lo que es las locuras juveniles, lo que es soñar y llevar a cabo muchos de los sueños, que es muy difícil en estas épocas. Hay muchísima información y con mucha información generalmente se desinforma. En aquella la teníamos muy clara y a pesar de amar el metal, el heavy metal y tirar para adelante, que era muy difícil para grupos de heavy metal salir adelante, nosotros siempre cuando encontrábamos un problema intentábamos inmediatamente buscar una o dos soluciones. Eso yo creo que éramos un puño, creo que es lo que marcó la gran diferencia, y a mí me marcó lógicamente en la vida, porque mirando hacia atrás veo que es muy difícil formar un grupo, emigrar todos juntos y tener una idea bueno, muy clara de lo que queríamos hacer con el grupo. Eso no es muy común, pero con Albacas sucedió, y por supuesto yo eso lo llevé y lo seguiré llevando en mi vida. Es algo que no se puede olvidar fácilmente, y siempre queda ese gusanillo de un posible reencuentro, quién sabe. Bueno, no la alargo más, espero que la nota sea con más información de parte de mis amigos, y bueno, y les mando un beso enorme, y el metal que siga vivo. Chao.